desde la unidad de atestados se llega a la conclusión que efectivamente nos estábamos dejando de lado la panorámica del lesionado, y es cuando se crea el grupo del seguimiento y ayuda a la víctima. Actualmente hacemos un seguimiento para seguir con esas personas, dándoles un apoyo para que vean que la policía no solamente termina en lo que es el accidente, sino que seguimos trabajando y nos preocupamos de si tienen luego recursos económicos, van a poder ir al juzgado. Enorgullece mucho cuando el ciudadano te comenta lo que se alegra, que menuda labor que efectúa la unidad de atestados de Policía Local de Valencia. Jamás habría pensado que estando implicado en un accidente me llamarían a mi domicilio, me visitarían en el domicilio, vendrían a verme al centro hospitalario. Cuando acudes a un lugar de un accidente, sobre todo si este es grave, lógicamente, el protocolo es las víctimas, y una vez que están todos atendidos, te centras en buscar las consecuencias del mismo. Valencia cuenta con todos los requisitos suficientes para cualquier investigación de accidentes. Hoy por hoy se puede resolver el 99% de los casos con la tecnología que tenemos en la unidad. Si echamos hacia atrás, veremos que en esta postura el vehículo ya se encuentra con la tercera luz del freno activada, es decir, ya está reduciendo velocidad. Para cuando se quiere dar cuenta, frena y ahí para el vehículo. La causa principal, la que provoca el accidente, es la invasión del peatón en la calzada. La siguiente causa es el exceso de velocidad que lleva este vehículo. Conforme termina la investigación, las mandamos al juzgado. Y a partir de ahí ya es su señoría, con su criterio, el que determina la responsabilidad que tiene cada uno en el accidente. Cada accidente que sale es distinto, no es hacer informes o rellenar formularios, sino que cada accidente tiene su condicionante distinto que lo hace, pues eso, casi único. La primera vez que me lo ofrecieron, el venir a la unidad de atestados, me daba como un poco de miedo. Si lo llego a saber, la satisfacción con la que me voy a mi casa hubiera venido mucho antes.